Hola, soy Ángel y voy a comentar algunos ejemplos interesantes sobre los conceptos vistos en este tema. Comenzando por la homonimia, muy sencillo de entender, homonimia con el mismo nombre. Así que obviamente estas palabras son las que tienen el mismo significante, de las que principalmente me gustaría hablar de los homófonos con el mismo sonido. Por cosas interesantes. En primer lugar, cómo la fonotáctica y la fonología afecta la pronunciación de unas palabras de manera que, bueno, estas pueden terminar siendo homófonas. Así como también comentar cómo algunas de estas palabras terminan siendo homófonas o homónimas dependiendo el dialecto, dependiendo el acento, por así decirlo, que se hable. En este caso, por ejemplo, en inglés tendríamos las palabras collar y pues collar, que según el dialecto se van a pronunciar de la misma manera. A pesar de, evidentemente, tener etimología diferente, collar viniendo de call, del verbo call, mientras que collar viniendo, bueno, del latín, como podemos ver, como cognado en el español. Y en el español precisamente podría comentar también como ejemplo las palabras caso y caso, que también, dependiendo del acento, pueden sonar diferentes o iguales, como en el caso de mi dialecto en español de México. Y aquí la segunda cosa interesante que quería comentar sobre la fonotáctica, siendo como, bueno, en este caso el inglés y en el español, el inglés al centrarse más en las consonantes y el español más en las vocales, bueno, pues el inglés suele reducir las vocales, en este caso las vocales que diferenciaban estas palabras, pues ahora siendo reducidas hasta el punto de que estas dos palabras son homófonas, mientras que en el caso del español, al no poner tantísima importancia en las consonantes a veces, pues hay muchos dialectos donde muchos de estos fonemas se han convertido en alófonos o, bueno, han sido absorbidos por otro fonema, como en este caso, dándonos claramente en español varios homófonos que tienen esta diferencia en la escritura en las consonantes. Más o menos siguiendo esa idea, tendríamos otros dos ejemplos en inglés y en español, tendríamos where y where, y Asia y Asia, de igual manera, pronunciación la misma, aunque solo en algunos dialectos, ¿no? E incluso en el caso de where, incluso podríamos agregar otro where, que estos dos sí se pronuncian igual en prácticamente todos los dialectos. Por lo que, claro, así como en este último caso, pues también tenemos tríos de palabras que terminan siendo homónimos, como en estos últimos tenemos Mary, 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 de Estados Unidos en particular, más hacia el oeste del Mississippi, y en español de México, vaya, vaya, vaya. Después tendríamos la polisemia, por supuesto, las palabras con varios significados y por supuesto, muy seguido cuando damos ejemplos sobre esto, pues utilizamos sustantivos para palabras concretas porque muchas veces es muy sencillo ver cómo estas palabras evolucionan para significar varias cosas e incluso a veces perdiéndose el significado original. Así que para ver unos ejemplos un poco más únicos podríamos poner unos ejemplos con adjetivos. Y una cosa curiosa de la polisemia en adjetivos es que precisamente en varios idiomas ocurre de una manera similar. Por lo general, un adjetivo se utiliza para describir algo, una característica física de algún sustantivo físico, pero después se suele, por así decirlo, exportar a un concepto, por ejemplo, más abstracto, en el cual, pues, el mismo adjetivo toma, pues, una descripción un poco más abstracta. Por ejemplo, en nuestro primer ejemplo, tanto en inglés como en español, heavy y pesado, pues claro, se usan para describir algo físico, claro, algo que tiene un peso físico, pero para hablar de conceptos abstractos, si bien uno podría inventarse nuevas palabras, es más sencillo usar, pues, metáforas para usar palabras que anteriormente designaban conceptos más físicos a un campo más metafórico. Por ejemplo, con la palabra heavy, no solo se puede usar para el peso físico de algo, sino para el, entre comillas, peso, por ejemplo, de una situación que es
heavy suele ser estresante o difícil de llevar. En español se puede usar pesado de esa manera, aunque también usualmente se puede usar la palabra pesado para describir el carácter de una persona, por ejemplo. De la misma manera, hard y duro no solo se pueden usar para describir la dureza física de un objeto, sino también para describir la dificultad de algo. También encuentro curioso que las mismas palabras se usen para los mismos conceptos en ambos idiomas. Esto puede ser debido a que la metáfora utilizada es muy obvia, o simplemente puede ser algo así como un calco al darse cuenta las personas que, en inglés usan esa palabra para referirse a esto, nosotros también lo podemos usar para eso. Y de esa manera también tenemos cold y frío, que claro, se refieren a temperatura, pero también pueden referirse a una persona, en este caso personalidad de una persona que no externa sus emociones o su pensar, y con quien es difícil entablar una conversación, por ejemplo. O bueno, en general una persona sin muchas emociones. Ahora, en el caso de la sinonimia, por supuesto, palabras que no tienen mucho que ver, pero aún así tienen el mismo o terminan teniendo el mismo significado, o un significado similar, o el mismo significado en un contexto en específico, pues claro, también hay algunos ejemplos curiosos, ¿no? Por supuesto, tenemos, por ejemplo, casos de, cognados en varios idiomas. En este caso podríamos tener cable y wire en inglés, que pues, el ser una palabra común tiene varios nombres, y en español también tenemos, por ejemplo, cable y alambre. Por supuesto, las palabras comunes suelen tener más sinónimos que otras, ¿no? Pero otro ejemplo curioso que me gustaría comentar es el de sinónimos que pueden englobar más cosas de lo que son. Por ejemplo, uno no diría que la palabra sweater y jacket sean la misma, por supuesto, o suéter y chaqueta, claro. No necesariamente diríamos que son sinónimos, pero ocurre algo curioso. Y es que si una palabra se generaliza mucho, básicamente se puede volver el hiperónimo de otra, y estos hiperónimos sí pueden funcionar como sinónimos. Por ejemplo, en inglés, la palabra jacket es tan común que se usa para designar cualquier tipo de abrigo que una persona use, por lo que, sí, bajo cierto contexto, si alguien trae un suéter, yo podría decirle a la persona que, bueno, se ponga su sweater o su jacket, porque es la palabra, es el hiperónimo generalizado. Lo mismo en español, simplemente que, pues, al revés. Alguien puede tener una chaqueta o una chamarra o un abrigo o cualquier tipo de cosa, pero como suéter es la palabra más generalizada, en ese contexto, chaqueta y suéter, ponte tu chaqueta, ponte tu suéter, para este objeto en particular, cumplirían la misma función, por lo que es un ejemplo curioso de un sinónimo. Y como último ejemplo curioso, podríamos mencionar los regionalismos. Ahora, uno podría pensar que, pues claro, estos no son sinónimos porque cada uno ocupa su lugar en su respectivo dialecto, pero con el avance de la tecnología, la globalización, el Internet en especial en los últimos años, ha ocurrido un fenómeno curioso, que es que tenemos palabras generales y palabras más regionales, como por ejemplo friend y might, y en español, por ejemplo, tendríamos los equivalentes como amigo y pana, que sí, tenemos el caso de que una es una palabra más general y otra es una palabra bastante más regional, pero al estar interactuando todo el tiempo con personas de todo el mundo y con diferentes dialectos de nuestro mismo idioma, ha ocurrido que muchas personas que pasan mucho tiempo en Internet, en especial personas jóvenes, han adaptado a su propio dialecto palabras que serían regionalismos que no les corresponderían, pero que ahora se pueden usar prácticamente como sinónimos de la palabra más generalizada. En este caso, he escuchado a bastante gente que no usaría la palabra mate normalmente, utilizarla porque es una palabra que se usa mucho en Internet. Del mismo modo, en español, la palabra pana, que solía ser bastante más regional, en México no se solía usar casi para nada, y ahora muchas generaciones de niños la utilizan porque se usa en Internet. Entonces, termina siendo un tipo de sinónimo. Entonces,
es un ejemplo muy curioso, en mi opinión. Y bueno, después tenemos la antonimia. No hay mucho que comentar aquí, tema bastante sencillo, cosas que son contrarias o complementarias, ¿no? Estos conceptos son bastante sencillos, así que pues tenemos ejemplos bastante sencillos en todos los idiomas. Casi todos tendrán palabras que sean como, en este caso, wet, dry, seco, húmedo o mojado, possible, impossible, posible o imposible, en este caso con la ayuda de un sufijo, hot y cold, frío y caliente. No sé por qué dije al revés algunas de estas, pero bueno, bastante sencillo, no hay mucho que comentar aquí. Ahora, en cuanto a arcaísmos, por supuesto, palabras, pues, digamos, antiguas que están prácticamente en desuso, que, curioso, aún así, prácticamente todas las personas conocen, a pesar de que no se utilicen, pues terminan siendo palabras que para muchos terminan sonando algo elegantes, ¿no? Debido a lo poco común que son. Y un efecto curioso es que puede haber palabras que antes no solían necesariamente ser muy elegantes, pero gracias al arcaísmo a ser arcaísmos lo terminan siendo. Y creo que el ejemplo más claro son el de los pronombres personales pues, irónicamente en inglés y en español pasa lo mismo. Tenemos en inglés los pronombres de la segunda persona, thou, thee, bueno, todos, thy, thine, todos estos. Que en algún punto de la historia hubo muchos cambios pronominales en el inglés, por supuesto, pero en algún punto de la historia estos eran los pronombres informales, mientras que you era el pronombre formal. Eh, Se terminó cambiando, se terminó cayendo en desuso estos primeros. Y you quedó como el pronombre único de la segunda persona. Por lo que ahora thou y thee, todos estos tienen el efecto curioso de, como son arcaicos, pues suenan más shakespearianos, suenan más como de, entre comillas, como salidos de un poema, por así decir. Por lo que ahora, las generaciones de ahora, terminan sonándoles más bonito, a pesar de que pues solía ser el pronombre informal. Y exactamente lo mismo pasó en español, más que es una coincidencia. En el caso de vosotros, os, vuestro, etc. Pues lo mismo, era el pronombre informal de la segunda persona, mientras que ustedes era el pronombre formal. Pero ahora, por supuesto, por la asociación que se tiene con el medievo y Europa, en España, que se utiliza y esto, pues a muchas personas les suena de más clase, por así decir. Ahora, los neologismos, claramente, como lo dice el nombre, pues son palabras nuevas, palabras para términos nuevos que antes no existían. En este caso, una palabra que es bastante reciente. Bueno, claro, en términos lingüísticos no, tampoco es tan reciente, no nació ayer, pero en términos lingüísticos es bastante reciente. La palabra inglesa cryptocurrency, por supuesto, al ser un concepto bastante nuevo, pues no tenía una palabra antes, así que es una palabra bastante interesante, por ahí con raíces, bueno, parte inglesa, con raíces griegas, bastante curiosa. Y pues el calco al español, criptomoneda, también interesante. Y por último, hablando de calcos, tenemos el caso de los extranjerismos. Y para este ejemplo en inglés, voy a usar mi ejemplo preferido en cuanto a extranjerismos, en este caso a préstamos. Es el caso de la palabra emoji, que viene del japonés emoji, que claro, si lo vemos escrita podemos ver la etimología, ¿no? Por supuesto, haciendo referencia a un carácter o una letra que se sirve de un dibujo, de una ilustración para darse a entender, pero a la vez haciendo un juego de palabras con el sufijo diagonal sustantivo japonés, ¿no? Emo, del de, a su vez, el préstamo emotion del inglés emotion. En este caso, emo significando en japonés algo más como una emoción fuerte o una emoción intensa. Más actualmente se suele usar también como algo emotivo. Pero bueno, como juego de palabras es bastante curioso, es bastante una coincidencia, pero termina siendo bastante curioso como esa palabra ahora también
a través del japonés original, que a la vez también es mitad préstamo del chino antiguo y luego el préstamo del inglés, y forman esta palabra emoji, y vuelve al inglés ahora en este caso como emoji. Así que es un ejemplo muy curioso, por supuesto. En español también emoji es directamente también un préstamo, por supuesto. Y por último, mi opinión al respecto. Por supuesto, entiendo cómo una lengua evoluciona, cambia con el tiempo, se nutre de otras lenguas, de otras culturas, desecha cosas que no necesita, asimila otras cosas que sí necesita, etcétera. Está en constante cambio. Y por supuesto se adapta a los cambios que ocurren en el mundo real. Y en este caso ahora están en un mundo, por supuesto, claro, tan globalizado, pues vemos mucha interacción entre lenguas. Aunque claro, por supuesto, para bien o para mal, tenemos la lengua franca por excelencia, que es el inglés. Esto no es necesariamente malo, en todas las épocas ha habido alguna lengua que ha sido la más importante, en su momento lo fue el latín, el francés, en este caso ahora es el inglés. La mayoría de neologismos y ese tipo de cosas que vamos a tener, calcos, que vamos a tener préstamos y tal, pues van a venir del inglés, es natural. Así que no necesariamente lo veo como algo malo, tampoco como algo bueno, simplemente lo considero algo natural. Ahora, como maestro y como estudiante de específicamente la carrera de enseñanza del inglés como lengua extranjera, pues por supuesto considero que todo esto es de bastante ayuda, ya que, bueno, suele decirse que cuando uno empieza a estudiar inglés, pues uno no empieza desde cero, porque al menos vocabulario siempre uno ya va a saber. Los estudiantes siempre ya saben al menos conceptos básicos, vocabulario básico del inglés, y mucho de eso viene de palabras que nosotros, o expresiones que nosotros hemos adaptado del inglés. Así que por ese lado es una ventaja. Y ahora en el aspecto de específicamente la polisemia, los sinónimos, los antónimos, por supuesto un maestro tiene que conocer todos estos muy bien. Es muy frecuente que utilicemos estos para dar definiciones. A veces hay una palabra que a lo mejor el alumno no conoce, pero si sabes que conoce el contrario de ese o una palabra parecida a esa, pues es muy sencillo usar sinónimos y antónimos para definir una palabra no conocida con base en palabras sí conocidas. Y en general, cuando uno domina todo esto de entender bien los conceptos y las definiciones, conocer los temas, es mucho más sencillo dar explicaciones de palabras que son un poco difíciles tal vez para el estudiante. Así que por supuesto, todo esto en mi opinión tiene bastante valor para nosotros como profesores de lenguas extranjeras. Muchas gracias.